Bueno, bienvenidos a la continuación del tema de propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, el día de hoy vamos a proseguir con una serie de ejemplos para continuar revisando entonces estas propiedades de la transformada de Fourier. Entonces, comenzamos con este primer ejemplo, donde nos piden que hallemos la transformada de Fourier de una exponencial compleja. Una exponencial compleja que está vinculada entonces a una frecuencia omega 0. Entonces, para hallar la transformada de Fourier de esta señal, vamos a recurrir entonces a la propiedad de desplazamiento en frecuencia, que nos indica, ¿no?, que la transformada de Fourier de una señal cualquiera, una señal general x de t multiplicada por una exponencial compleja, bueno, su transformada de Fourier es la de la señal, pero desplazada a la frecuencia de la exponencial compleja. Entonces, combinando este resultado, esta propiedad de desplazamiento en frecuencia, con uno que calculamos, que es la transformada de Fourier de una constante, que nos dice que la transformada de Fourier de 1 es 2pi por delta de omega. Pero entonces vamos a tener que la transformada de Fourier, aquí adaptamos la propiedad de desplazamiento en frecuencia a esta señal constante. ¿Okay? Entonces aquí x de t es 1. Por la propiedad de desplazamiento en frecuencia, entonces la transformada de Fourier de la exponencial compleja es simplemente 2pi por delta de omega menos omega 0. ¿Okay? Entonces, este resultado es útil por lo siguiente. Aquí en el siguiente ejemplo nos piden que hallemos la transformada de Fourier de un coseno. Entonces, por Euler, nosotros podemos expresar este coseno como una combinación lineal de estas dos exponenciales complejas. Una de frecuencia omega 0 y la otra del negativo, ¿no?, de esta frecuencia. Entonces, usando el resultado que acabamos de demostrar, que la transformada de Fourier de la exponencial compleja es 2pi por delta de omega menos omega 0, ¿no? Entonces, la transformada de Fourier del coseno se puede expresar entonces como una combinación de dos impulsos que están desplazados. Uno a la frecuencia menos omega 0 y el otro a la frecuencia omega 0. Entonces, lo que estamos diciendo es que en omega 0 y en menos omega 0, entonces tenemos dos impulsos que tienen una amplitud de pi. Entonces, de esta manera luce la transformada de Fourier de un coseno. Y utilizando este procedimiento también podemos hallar la transformada de Fourier de un seno. ¿Okay? Es inmediato. Entonces, fíjense que podemos seguir explotando la transformada de Fourier de una exponencial compleja con el siguiente ejemplo. Aquí nos piden que hallemos la transformada de Fourier de una señal periódica. Entonces, nosotros sabemos que por la teoría de series de Fourier nosotros podemos vincular la señal periódica con la exponencial compleja, a través de, en particular, de la serie mediante exponenciales complejas. Entonces, aquí utilizando en reiteradas oportunidades, pues tenemos una suma infinita, la transformada de Fourier de la exponencial compleja, bueno, nosotros podemos obtener una expresión que nos permite hallar la transformada de Fourier de una señal periódica, que va a ser 2pi, una suma infinita aquí, los coeficientes de Fourier de la señal periódica, y multiplicado por un conjunto aquí de impulsos desplazados en frecuencia, ¿no?, que están localizados en los armónicos, estos múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y precisamente esos armónicos, bueno, son las frecuencias de las exponenciales complejas que constituyen el desarrollo de Fourier. ¿Okay? Entonces, bueno, continuamos. Otro ejemplo.
En este caso vamos a utilizar el teorema de Parseval para señales no periódicas. Nos pide que hallemos la energía en una banda frecuencial específica de una exponencial. Entonces, nosotros determinamos en la transformada de Fourier de la exponencial. Habíamos visto que en el caso general, una exponencial que tiene aquí coeficiente de atenuación alfa y definida para instantes mayores o iguales que 0, instantes de tiempo, su transformada de Fourier venía dada por esta expresión, ¿no? 1 entre alfa más j por la frecuencia, ¿no? W. Entonces, ese magnitud, ¿no?, elevado al cuadrado es lo que necesitamos colocar aquí para hallar la energía de la señal en esta banda frecuencial, ¿no?, en particular. Entonces, pero antes de utilizar este resultado, el teorema de Parseval, nosotros recordamos que si una señal es real, su magnitud, que es la magnitud de la transformada de Fourier, es una función par. Por lo tanto, este resultado se puede transformar, ¿no? Nosotros podemos multiplicarlo por 2 y calcular la integral en la mitad del periodo, ¿no? En este caso sería una integral de 0 a infinito. Pero recuérdense de la interpretación de una señal no periódica. Una señal no periódica la podemos ver como una señal que tiene un periodo que se extiende de menos infinito a infinito. Entonces, al presentar simetría par, nosotros podemos simplificar esta integral picando, ¿no?, el intervalo de menos infinito a infinito en la mitad, ¿no?, que va de 0 a infinito. Entonces multiplicamos por 2. Al multiplicar por 2 tenemos este resultado. Esta es la expresión que se suele utilizar para calcular la energía de la señal cuando uno considera señales de valor real. Entonces aquí reemplazamos por la magnitud de la transformada de Fourier de la señal que estamos considerando, que es esta exponencial que tiene coeficiente de atenuación 1. Por lo tanto, su transformada de Fourier es 1 entre 1 más j omega. Entonces le sacamos su magnitud. Su magnitud va a ser 1 entre la raíz de la parte real al cuadrado, 1, más la parte imaginaria al cuadrado, que es w al cuadrado. Y al elevar al cuadrado, pues recuérdense que esta amplitud para calcular la energía está elevada al cuadrado, bueno, desaparece la raíz. Esta es una integral que es directa, corresponde al arco tangente. Al evaluar, al aplicar el teorema fundamental de cálculo, obtenemos este resultado. Entonces, la energía de la señal en esta banda frecuencial corresponde a este valor, ¿no?, que se ha calculado. Entonces, fíjense que, como habíamos visto en el caso de señales periódicas, que utilizábamos la potencia y el teorema de Parseval en ese caso, en el caso de señales periódicas, nos permitía discriminar la banda frecuencial donde la señal tenía determinados valores de potencia. Aquí podemos hacer lo mismo con el teorema de Parseval para señales no periódicas con la energía. Entonces, nosotros pudiéramos calcular, y es lo que vamos a hacer a continuación, la energía total de la señal, pero empleando la integral en el tiempo. Entonces, si nosotros hacemos eso, es lo que vamos a ver acá, la energía total de la señal, entonces, es inmediato, ¿no? Reemplazamos. Ahorita vamos a utilizar la expresión temporal. Esto al cuadrado, bueno, es e a la menos 2t, y estamos integrando de 0 a infinito, que es donde está definida la señal, ¿no?, por la presencia del escalón. Entonces, esta integral es inmediata. La integral de una exponencial es la exponencial de esta, e a la menos 2t, dividido entre menos 2. Nosotros resolvemos la integral impropia y el resultado es un medio. Entonces, habíamos obtenido que la energía de la señal en la banda de menos 4 a 4 era 0.422, y precisamente ese valor
corresponde al 84.4% de la energía. Un último ejemplo. En este caso, nos piden que hallemos la transformada de Fourier de un producto de señales. Una señal aquí general x de t multiplicada por un coseno. Nosotros acabamos de ver cuál es la transformada de Fourier del coseno. Entonces, como se trata de un producto de señales, vamos a utilizar la propiedad de modulación, que establece entonces que este producto tiene por transformada una convolución de transformada. Entonces, vamos a utilizar esta propiedad y el resultado de la transformada de Fourier del coseno que, como les decía, acabamos de tratar, ¿no? De considerar. Entonces, la transformada, recuérdense que m de t en este caso es el coseno, su transformada, bueno, se compone de esta combinación de impulsos desplazados. Al aplicar la propiedad de modulación, tenemos que calcular entonces la convolución de la transformada de Fourier de x de t, que la vamos a dejar aquí en general, porque no sabemos cuál es la señal. Y eso se le hace la convolución con la transformada de Fourier del coseno. Entonces, aquí recordamos un resultado que ya hemos tratado, que la convolución de cualquier señal con un impulso desplazado, eso corresponde a evaluar la señal en t menos a en este caso, ¿no? Donde está localizado el impulso. Pero recuerden que esto es una evaluación. Entonces, aplicamos esta propiedad en dos oportunidades, porque tenemos aquí dos impulsos. Entonces, la señal ahora se va a desplazar a omega 0 y a menos omega 0. ¿Okay? Y está escalada por este factor de un medio. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una propiedad muy útil que vamos a considerar en varias oportunidades cuando estemos en el tema de aplicaciones. Entonces, por ejemplo, si vamos a suponer que la transformada de la señal x de t en el dominio de la frecuencia, bueno, tiene esta forma. Aquí esto es 0 y esto es una frecuencia máxima. Y por el lado aquí negativo tenemos menos omega m. Entonces lo que hace esta propiedad de modulación es desplazar, y vamos a suponer adicionalmente que esto tiene aquí amplitud, altura 1. Entonces la propiedad de modulación lo que hace es desplazar el espectro de la señal a omega 0 y a menos omega 0. Entonces los triangulitos que corresponden al espectro de la señal aquí x de t, bueno, se van a mover a esa frecuencia. Entonces uno se va para omega 0 y el otro para menos omega 0. Y su amplitud pasa de ser 1 a 1 medio. Entonces este resultado, como les comento aquí, se utiliza mucho en los sistemas de comunicaciones. Bueno, entonces con este último ejemplo terminamos esta segunda parte de propiedades de transformada de Fourier. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Que tengan un excelente día.